Es que ser artista no es solo hacer arte, como antes lo había, los altos artes y los artes mecánicos que llamaban, los artes liberales y los artes mecánicas. Ser artista es una forma de vivir también. Y particularmente en esta vida que llevamos, una vez nos identificamos como artistas, llega entonces una gran pregunta que es, ¿cuáles son los espacios para el arte? Y ahí es donde creo que terminamos haciendo, además de arte, un montón de otros oficios, como lo es la gestión cultural, como lo es también la gestión social, como lo es y también un montón de otras cosas que nos toca aprender a hacer. Parchemos pa' conversar, un podcast creado por la Tejeduría Territorial del municipio de Bello. Un espacio donde exploraremos la esencia de nuestra comunidad bellanita. Hoy conversamos sobre liderazgo de artistas jóvenes con Manuela Henao Aguirre de Casa Teatro Te Asombro, Ana Karina Muñoz del colectivo Gayasea y Camila Ibarra del medio de comunicación Un Cerro de Historias. Hola, bienvenidos todos, yo soy Camila Ibarra, hoy estamos en Parchemos para conversar con Manuela y Karina. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Hola Cami, muchas gracias por la invitación. Hola Cari. Hola. Bueno, yo quiero que comencemos esta conversación teniendo en cuenta pues como lo que estábamos conversando antes de empezar a grabar y es, ¿ustedes se consideran artistas? Esa es como la pregunta con base. Bueno, yo, pese a que he estado gran parte de mi vida rodeada de arte, solo me vine a considerar y aceptar que no tengo de otra más que ser artista hace más o menos un año. Bueno, para mí también es un camino como de constante reconocimiento. Muchas veces me paro súper fuerte y digo, sí, soy artista. Y otras veces titubeo un poquito, porque me parece un poquito complejo delimitar eso de qué significa ser artista, pero sí. Yo creo que yo también estoy como en ese, como que en ese análisis constante de soy o soy un intento de que una posibilidad a futuro, porque también puede ser que todavía no me considero artista, pero soy una persona que está en constante aprendizaje para hacerlo. Entonces, como ese enigma ahí constante de, bueno, ¿qué es ser artista también? Porque, puta, Que ¿qué es ser sí. artista? Sobre eso me parece muy chévere la pregunta porque me parece que últimamente el ser artista, más que un sentir del corazón que tiene un oficio y una forma de ser y hacer, es más como un diploma. Como si ya tienen un punto de tu vida, te dieran un diploma, oficialmente eres artista porque fuiste a este lugar o hiciste eso o aquello. Pero el resto de las personas que estamos en ese camino y que ya hemos generado obras artísticas y hemos generado espacios de arte, no somos artistas. Total. Una persona que, bueno, hablando pues como más el tema de nosotras, porque las tres nos identificamos como gestoras culturales, ser gestora no te quita el hecho de que entonces ya porque eres gestora no eres artista o porque entonces eres artista te quita el hecho de ser gestora. Uno no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, del mismo modo, del sentido contrario. Sí, es que yo creo que también mi duda radica un poquito ahí, como que esos límites son sensibles en la medida en que no sabemos como en términos de un acuerdo social qué significa ser un artista, ¿cierto? Porque para muchas personas que se fundamentan pues como en el prejuicio y en el estigma, pues ser artista es simplemente producir obra. Pero no, el ser artista para mí no se agota ahí. El ser artista también implica un poco la sensibilidad con la que uno se aproxima a la vida, a la percepción de las cosas, ¿cierto? No significa exclusivamente pues como producir, sino también en esa medida en que establecemos los vínculos con el mundo y con los otros y las otras, cómo se va gestando esa sensibilidad y de ahí nacen y se derivan tareas o aparecen quehaceres como la gestión, como un montón de cosas que Cami ahorita decía algo muy bonito antes de que empezáramos a grabar y era lo de los caficultores, ¿cierto? En un sentido muy estricto de la palabra,
pues no diríamos que son artistas, pero desde la sensibilidad con la que nos aproximamos al quehacer, cómo vamos tejiendo esa poética en su oficio, claramente podríamos decir que son artistas, porque hay mucha belleza en lo que hacen. Es que ser artista no es solo hacer arte, como antes lo había, los altos artes y los artes mecánicos que llamaban, los artes liberales y los artes mecánicas. Ser artista es una forma de vivir también. Y particularmente en esta vida que llevamos, una vez nos identificamos como artistas, llega entonces una gran pregunta que es, ¿cuáles son los espacios para el arte? Y ahí es donde creo que terminamos haciendo, además de arte, un montón de otros oficios, como lo es la gestión cultural, como lo es también la gestión social, como lo es y también un montón de otras cosas que nos toca aprender a hacer. Agradecimiento a nuestro talentoso equipo y colaboradores que hacen posible este podcast, a la compañía ACEP, a Confama por su apoyo y a los invitados de este capítulo. Y complementar, sino que es que este tema del micrófono, bueno, que me parece que incluso también la parte administrativa, contable, o sea, todo lo que empieza a derivarse de esa misma gestión cultural o de ese mismo espacio donde se genera cultura, donde se genera arte, también me parece que, o sea, debería de estar ahí, porque es importante. Porque sin esos temas administrativos, sin esos temas de gestión, pero en la parte pues como ya de escrita y de... También me parece que es importante señalarla, porque sin eso también estaríamos más bien como perdidos, tanto nosotras como gestoras, tanto en los espacios como colectivos, como agrupaciones, como direcciones, necesitan un orden administrativo que también hace parte. Claro. Es clave, es importante. En ese sentido, yo creo que es un poquito triste que esa gestión, siendo tan importante, la mayoría de artistas y gestores culturales del municipio tengamos que aprenderlo como solos, como a los tropezones, o sea, siendo el municipio de Bello un lugar en el que deberíamos caber todos y todas, que deberíamos, digamos, tener la garantía de las oportunidades y el acceso a los espacios de participación de manera equitativa, ¿cómo es posible que los artistas tengamos que lucharla tantísimo y que no exista desde la institucionalidad o desde diferentes frentes una oferta que en definitiva nos formen ese tipo de tareas, ¿cierto? Porque nos toca aprender a gestionar a los golpes, darnos tropezones con convocatorias, aprender a escribir proyectos? Sí. Se vuelve una experiencia a veces traumática, justamente porque de entrada no tenemos el acceso a la información o a la formación. Y además me parece muy interesante esto que dices en el municipio, que es cuna de artistas y que particularmente tiene una población vulnerable que son los artistas, que somos los artistas en el municipio, que además de que a nivel nacional estamos ante este asistencialismo que son las convocatorias, que si no participo y quedo en la convocatoria, entonces quedo tantos meses sin saber qué hacer, sin saber de dónde saco la platica, que me toca entonces rebuscármela, ir a vender, ir a hacer no sé qué. Entonces también es que aquí en el municipio, las convocatorias que hay en el municipio no se ajustan a las necesidades. Las políticas públicas se ajustan a un sistema que termina por centralizar todo el presupuesto de la cultura. Y que genial preguntarnos esto, y es como jóvenes artistas, en ese momento en el que descubrimos que nos gusta el arte, que hacemos arte, que somos artistas, y es en dónde están los espacios que tenemos como jóvenes artistas para desarrollarnos como artistas, cómo caber dentro de esos espacios que ya hay. Parce, eso es de mucho analizar, porque si nos ponemos a generalizar o hablar pues como de la parte técnica, acá en Bello hay varios espacios en donde se genera cultura, está pues la casa, es que la casa, está el Cerro Quitasol, pues que es el espacio como central entre comillas, en donde se supone que se ve pues como el arte y la cultura, o por lo menos la formación en esto.
Está, por ejemplo, Gaia Sea, que todo el tiempo está buscando su espacio dentro de la plaza, es que la plaza, la Choza Marco Fidel Suárez o la biblioteca. Está, por ejemplo, Te Asombro, que es una casa cultural, es un teatro. Está Galeón, está Teco, podríamos decir que está, entre comillas, Gestos Nemes. Está la casa, hay varias casas culturales que están pues las afueras pues de la centralidad de Bello. Entonces, digamos que si nos ponemos a hablar de haber, podemos decir que hay. Pero, ¿cómo Pero hasta qué caber? punto hay, hasta qué punto estamos o hasta qué punto se puede, esa ya es Es, otra cuestión. Ajá. Y también, porque yo considero que hay como dos estancias, ¿sí o qué? El ecosistema cultural, por momentos a mí me parece que es como un organismo muy fortalecido, ¿cierto? Una red entre las entidades culturales donde nos reconocemos, donde hemos hecho cosas juntos y juntas, ¿cierto? Pero también cómo conversa eso con las dinámicas del municipio y por qué es tan difícil que ese ecosistema cultural se vea soportado por lo que es el municipio en términos jurídicos, sociológicos y demás, ¿cierto? Porque es tan difícil que ese ecosistema eh, se conciba como un soporte, como una base cultural y social para el municipio y por el contrario parezca que a veces se quiere como erradicar porque los espacios se niegan, porque las dinámicas no favorecen el mismo ecosistema cultural. que a veces las hay, a veces se generan eventualidades en las que ciertas administraciones generan espacios de encuentro, pero es como hay que rogar porque lo haya, hay que rogar porque lo haya, y en los que lo hay sigue aún un adultocentrismo muy latente en esos espacios que los hay. Entonces ahí es como cómo caber dentro de ellos, cómo también yo puedo encontrarme como un ser artista cuando en otros espacios, por ejemplo, de pronto, como yo todavía me estoy desarrollando y demás, no me consideran tanto como para poder hacer una presentación artística, porque de pronto no he tenido ni siquiera el espacio en otros lugares, entonces tampoco se me brinda el espacio en estos lugares en los que sí debería haber un espacio. Por eso también la pregunta que es cómo caber dentro de los espacios culturales como artistas jóvenes y nos toca hacerlos. Así es como ha tocado. Sí, total. Y por eso yo creo que la mayoría de nuestros procesos culturales en el municipio tienen como ese tinte muy marcado de resistencia, pues como que casi que la iniciativa o el espacio cultural en sí son una apuesta política por reivindicar esos espacios para participar. Por ejemplo, a mí me parece muy bonito el espacio de Te Asombro que logra generar también eso, que a partir de las juventudes e incluso las infancias se construye la cultura del barrio París. Y eso es pura autogestión. Yo misma me Sí, he es visto pura. que es pura autogestión. Sí. A mí un tema de Te Asombro, pues ya que estamos hablando de eso que me parece súper genial, que me fascina, es la biblioteca. Porque hablando pues de ese mismo tema de autogestión, o sea, ellos sacaron esa biblioteca de la nada adelante solos, con el apoyo de la misma comunidad, todos iban, llevaban libros, llevaban esto, lo otro, mira, ¿qué te parece poner esto aquí? ¿Qué te parece poner esto allá? ¿Sí o no? Sí. Así fue básicamente, y eso es lo que como que llena un poquito ese vacío que genera pues como la responsabilidad de lo social y de lo cultural en París como tal, porque estamos hablando de Te Asombro, porque la misma comunidad te ayuda a gestionar. A mí eso me parece tan bonito. Sí, sí, es como una experiencia agridulce, porque por un lado no deberían, o sea, no deberíamos estar en esa situación, ¿cierto? O sea, el Estado debe ser un garante de los derechos de los ciudadanos, entonces deberíamos tener la garantía del acceso a esos espacios. Y por otro lado, pues sí, definitivamente es maravillosa la magia que nace dentro del trabajo comunitario, esto de la autogestión, porque junta de nuevo a las personas. Nosotros sabemos que hemos sido un territorio pues como marcado altamente por las dinámicas de la violencia y eso nos separó, eso sembró la desconfianza, eso nos hizo alejarnos del otro y estos espacios nos vuelve a encontrar, nos vuelve a encontrar y como tenemos tan claro que son espacios que nacen justamente con ese objetivo de la participación y voy a lo que preguntaba Cari ahorita, pues desde su misma concepción nace como un espacio donde cabemos todos y todas.
Entonces, ¿qué es que yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra, pero todavía no tengo mucha confianza y aún así compuse un par de canciones? Venga, tenga su espacio, preséntese, tenga la experiencia de sentir qué significa presentarse ante un público, etcétera. Y sobre esto que mencionas de las violencias, me parece muy interesante mencionar esto porque al hablar de que debe haber un Estado garante de los derechos, hay unos derechos que poco hablamos de ellos, porque los reconocemos muy poco, que son los derechos culturales, que son muy interesantes y que de hecho como mujeres sufrimos violencia cultural porque nuestros derechos culturales se ven violentados. En ese sentido, la pregunta, ¿cómo caber dentro de los espacios del arte? Por ejemplo, desde mi persona, para entrar en un espacio de literatura, tuve que yo gestionar un espacio de literatura con mis amigas, decir, un espacio seguro para nosotras compartir nuestra poesía. Hagámoslo, hagámoslo entonces nosotras y aprendamos y generemos un círculo de poetisas para desarrollar nuestra poesía y seguir creciendo y aprendiendo, porque hay diversos espacios que sí los hay de literatura, en los que se encuentran hombres que han violentado compañeras. Entonces es como esa gran pregunta de cómo las mujeres también somos violentadas en nuestros derechos culturales que son tan importantes, porque si no tenemos el espacio para nosotras poder hacer arte, que el arte es el que construye la sociedad, entonces ¿cuándo las mujeres vamos a construir sociedad? ¿O cuándo va a ser reconocido que nosotras también construimos sociedad? Y sabes que me gustaría pues como aportar ahí, que yo siento que eso también es como un tema de egos. No solamente por el tema del conocimiento, hablando pues por ejemplo de este mismo guitarrista que solamente está aprendiendo, pero ya compuso 2 o 3 canciones a comparación de un guitarrista profesional que lleva años de trayectoria. Ahí hay un tema también pues como que me parece que es importante porque dentro de la cultura y dentro de uno como artista también hay un tema de egos súper, pues o sea, es una cosa que yo digo, La la competencia. Sí, competencia, o sea, y no solamente en, pues como si teniendo un gusto específico o una forma de trabajar específica en el caso de los guitarristas, sino en cualquier ámbito. O sea, si tú tienes una banda, si tú bailas, si tú eres cantante, si tú incluso en el tema del deporte, o sea, todo es como tan competitivo, tan tema de egos, de que yo puedo más, yo soy más, o yo tengo más capacidad, o tengo más experiencia, entonces por eso valgo más como persona, por ejemplo. Entonces es como esos temas. Yo creo que para cerrar deberíamos de hablar un poquito de cómo todo lo que hemos conversado, como que todo esto que estamos ahí aquí dialogando, nos lleva al tema de tejer o de tejernos, que es lo que nos explica o nos enseña un poquito la tejeduría, de cómo nosotros como artistas nos podemos tejer con nosotros mismos y con otras, y aliarnos con otras entidades o con otros lugares para poder seguir tejiendo y construyendo territorio. ¿Cómo creen ustedes o cómo ven ustedes como ese proceso dentro de artista, territorio, tejeduría? yo creo que ustedes dos pues como que previamente ponen un tema muy interesante sobre la mesa que puede como ser esa primera puntada hacia hacia la pregunta, perdón, que hace Cami. Y es que es importante como no polarizar la discusión, ¿cierto? Como no es artistas enfrentados con todo el mundo, sino artistas en relación con ese mundo que los rodea y en el que también participamos y somos parte, porque no se trata pues como de polarizar y ahí aparece algo súper interesante y es también la necesidad de no idealizar el campo artístico y no idealizar el ecosistema artístico de nuestro municipio, porque nada más en esas pocas palabras que hemos podido compartir, pues evidenciamos que también hay prácticas al interior del ecosistema artístico que nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces yo creo que un primer paso importante para empezar a considerar esos tejidos es también mirar hacia adentro, ¿cierto? Cómo están funcionando nuestras propias entidades culturales, nuestros procesos, nuestras iniciativas y revisar qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo que también nos está dañando a nosotros? Porque un espacio se vuelve inseguro, por ejemplo, para nosotras como mujeres. O sea, ¿qué es lo que está pasando si nos abanderamos de este discurso de la sensibilidad, del bienestar, del bien vivir? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos estamos violentando a nosotras y a nosotros mismos
dentro de los mismos espacios. Y ya una vez habiendo mirado adentro, creo que es más fácil empezar ese diálogo hacia afuera con otras entidades, instituciones, y empezar a colaborar, va a fluir de manera más orgánica. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Manu, de mirar hacia adentro, de reconocer también hacia adentro cuáles son esas formas de replicar la violencia que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Me parece que eso es fundamental y que como jóvenes también hay algo muy bonito que tenemos y es la idea de que podemos ser un día y después dejar de ser y que tenemos eso que todavía no nos abanderamos de un montón de resabios que llevan los años, sino que todavía estamos por construir cuáles son esas cosas que se van a quedar aquí. Entonces me parece muy interesante como la enseñanza de tejeduría territorial de sentarse a hablar, pero creo que es también fundamental cuál es la actitud que yo estoy tomando frente a los diálogos. ¿Es acaso una actitud de argumentar por qué yo estoy bien y tú estás mal? ¿O es acaso más una actitud de quiero comprender qué sientes tú y quiero comprender cómo podemos funcionar mejor? Si dentro de las organizaciones logramos hacer eso, logramos generar como una sinergia, me gusta mucho esta relación trófica que es parecida a la sinergia, que es de evolución, pero no me acuerdo bien la palabra, que es como que una evolución compartida con los seres. Si se logra generar eso desde las organizaciones sociales, mi persona, como en la colectiva Gaiasea, que logramos hacer eso, podemos también llevar eso hacia otros espacios. Por ejemplo, si logramos hacer eso, podemos entonces, como Gaiasea, entablar un diálogo, hablemos con Arte Joven, hablemos entonces qué está pasando con Arte Joven, cómo podemos aliarnos realmente, cómo podemos ayudarnos realmente y evolucionar como procesos sociales juntos y juntas, que se puede hacer eso mismo con otras organizaciones, como hacer que una casa Te Asombro que está en una punta de Bello, en París, y hacer que otra casa como la Casa Botones que está en la otra punta puedan también aliarse y ayudarse mutuamente. Cómo hacer que lo que está al otro lado del charco, que es por ejemplo la vereda Granizal, que esas veredas que tienen sus organizaciones culturales también logren venir a los espacios de la centralidad. Si podemos sentarnos a dialogar y generar como una actitud de comprensión y compartir, puede que eso sea posible. Yo creo que no hay mejor conclusión que esa. Y nos despedimos y muchas gracias, muchachas, por estar aquí, por esta conversación tan agradable. A mí me encanta sentarme a hablar, a mí me encanta el chisme. Entonces esto estuvo muy agradable, muy chévere. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y a Tejeduría por propiciar estos espacios para el diálogo. Yo también agradezco mucho y quisiera también como enviar un mensaje a todas las personas artistas a que creen y crean. Y con esto quiero compartir este poema de Arte Poética de Jorge Luis Borges, que dice: mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que suena a no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo, que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Marchemos a conversar en el barrio. En la dirección y producción, Un Cerro de Historias, Camila Ibarra y Duan Alzate, Laura Suárez en diseño de portada. La música que escuchan es de David Dors y Juan Migas.
David Osaba en la captura de audio. Esto es un podcast de la Tejeduría Territorial del municipio de Bello. Juntos podemos reconciliarnos con la historia y nuestra memoria bellanita. Sigamos parchando para conversar y tejer juntos.